안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 성경을 펴놓고 하나님 음성을 들을 Abriendo 수 la 있어서 너무 Biblia, 감사합니다. podemos oír la voz de Dios. Estamos muy agradecidos. 우리는 지금까지 우리 생각의 세계 속에 Nosotros 머물러 hemos 있었는데 permanecido dentro del mundo de nuestro 성경을 pensamiento, 대하면 우리 pero 마음이 mirando la 하나님의 생각 Biblia, 세계로 말려 들어오고 있습니다. nuestro corazón llega hacia el 여러분 corazón de 누구든지를 Dios, 불문하고 sea quien fuera, 여러분이 여러분의 생각 속에 세계 속에 있을 때와 하나님의 cuando 생각 속에 들어오면 permanecen 전혀 en 다른 su 사람으로 mundo y 변합니다. luego cuando van al mundo de Dios es completamente distinto. 어떤 형편에서 소망을 갖게 되고 Sea cual fuera la situación, tienen la 하나님을 esperanza, 감사하게 되고 tienen agradecimiento ante 기쁨으로 Dios 사는 삶을 살게 될 y 수 llegan 있습니다. a vivir una vida de gozo. 오늘 창세기 제 27장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Génesis 27, vamos a leer. 27장 1절부터 Génesis 29절 좀 긴데요. 27, del 1 vamos a leer. 성경 읽다 끝나면 이야기 많이 못할 것 같습니다. Creo que si seguimos leyendo la Biblia, 제가 읽겠습니다. no tendremos mucho tiempo para hablar. Vamos a leerlo 이삭이 ya. 나이 많은 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 맏아들 에서를 불러 가로되 내 아들아 하며 그 가로되 내가 여기 있나이다 하니 Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. 이삭이 가서 내가 이제 늙어 어느 날 죽을는지 알지 못하니 Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. 그런즉 내 기구 곧 전통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위해 사냥을 하여 Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. 나의 즐기는 별미를 만들어 내게다 가져다 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. 이삭이 그 아들 에서께 말할 때 리브가가 들었더니 에서가 사냥하려 오려고 들러 나가매 Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac y Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de 리브가가 그 아들 traer. 야곱에게 일러 가로되 내 부친이 내 형 에서께 말씀하시는 것은 내가 들으니 이르시기를 Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano 나를 위해 diciendo, 사냥하여 가져다가 별미를 만들어 나를 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에 내게 축복하게 하라 하셨으니 tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. 그런즉 내 아들아 내 말을 쫓아 내가 네게 명하는 대로 Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. 염소 떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. 내가 그것을 가져 내 부친 곁으로 걸어 죽으시기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. 야곱이 그 모친 리브가에게 이르되 내 형 에서는 틀 사람 난 매끈매끈한 사람인지요. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. 아버지께 나를 만지실진데 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y trae sobre mí maldición y no bendición. 어미가 그에게 기르는 내 아들아 너의 저주는 내게로 돌리리니 내 말만 쫓고 가서 가져오라. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, o solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. 그가 가서 치하여 어미에게 가져왔더니 그가 그 아비 즐기는 별미를 만들었더라. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le 리브가 gustaba. 집안 자기 처소에는 맏아들 에서의 좋은 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. 또 염소 새끼의 가죽으로 그 손과 목에 매끈매끈한 것을 꾸미고 Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las piedras de los cabritos. 그 만든 별미와 떡을 자기 아들 야곱의 손에 내 주음에 Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. 야곱이 아버지께 나아가서 내 아버지하고 부른데 가로되 내가 여기 있노라 내 아들 내가 누구냐 Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? 야곱이 아비에게 대답하되 나는 아버지의 맏아들 에서로소이다. Y Jacob 아버지께 dijo 내게 a 명하신 su 대로 내가 padre, 하였사오니 천근대 일어나 앉아서 내가 사냥한 고기를 잡수시고 아버지 마음껏 내게 축복하소서. yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas.
이삭이 그 아들에게 이르되 내 아들은 내가 어떻게 이같이 속히 잡았느냐. 그가 가로되 아버지 하나님 여호와께 나로 순적이 만나게 하셨음이니이다. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. 이삭이 야곱에게 이르되 내 아들아 가까이 오라. 내가 과연 내 아들 에서인지 아닌지 내가 너를 만지려 하노라. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. 야곱이 그 아비 이삭에게 가까이 가니 이삭이 만지며 가로되 음성은 야곱의 음성이나 손은 에서의 손이로다 하며 Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. 그 손이 형 에서 손같이 털이 있으므로 너희 분변치 못하고 축복하였다. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. 이삭이가 내가 참 내 아들 에서냐 그가 대답 그러하나이다. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. 이삭이 가서 내게로 가져오라. 내 아들 사냥 고기를 먹고 내가 마음껏 내게 축복하리라. 야곱이 그에게로 가져가며 그가 먹고 또 포도주를 가져가며 그가 마시고 Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó a Isaac, comió, le trajo también vino y bebió. 그 아비 이삭이 그에게 이르되 내 아들 가까이 와 내게 입 맞추라. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. 그가 가까이 가 그에게 입 맞추니 그 아비가 그 옷의 향취를 맡고 그에게 축복하여 가로되 내 아들의 향취는 여호와의 복 주신 밭의 향취로다. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que 하나님은 Jehová ha 하늘의 bendecido. 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주로 내게 주시기를 원하노라. Dios pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de trigo 만민 y 너를 de 섬기고 mosto. 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들에게 주가 되고 내 어미의 알들이 내게 굴복하면 내게 저주한 저주를 받고 내게 축복한 자 복을 받기를 원하노라. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. 거기까지 읽었습니다. Hasta aquí hemos leído. 창세기 27장 다 읽었으면 좋겠는데 Ojalá podamos terminar de leer todo el capítulo 27 de Génesis. Era largo y leímos hasta la 우리는 mitad. 성경을 읽어보면은 성경에서 하나님이 우리에게 Cuando leemos la 말씀하시고자 하는 Biblia, 뜻이 있습니다. hay una voluntad que Dios desea transmitirnos a nosotros. 더욱이 중요한 게 뭐냐면 Más todavía lo que es importante, 하나님하고 우리가 원래 생각이 다르기 때문에 ya que Dios y nosotros tenemos un 하나님께서 이 pensamiento distinto. 말씀을 통해서 하나님의 마음을 우리에게 Mediante la 보내서 우리 palabra, 마음이 Dios 하나님 마음과 envía su 같도록 하는 일을 corazón 하려고 하시는 거예요. y desea que nuestro corazón se iguale al corazón de Dios. 우리가 이제 생각을 해보면은 Cuando 이제 nos ponemos a 시대라는 게 pensar, 있는데 existe lo que se llama periodo. 성경학자들은 말합니다. Ahora los 율법 시대가 estudiosos 있었고 de 은혜 la 시대가 Biblia 있어. dice periodo de la ley, periodo de la gracia. 율법 시대는 뭐가 율법 시대냐면은 ¿Qué es el periodo de la ley? 율법을 따라 사는 시대입니다. Es el periodo que uno vive conforme a la 그런 율법 ley. 아래 있어서 Uno está bajo la 법을 ley 범하면 죽임을 y si 당고 그렇게 infringe la 살았어요. ley, muere. 그래서 하나님이 인간들에게 처음에 십계명 율법을 주실 Dios, 때 cuando dio los 10 mandamientos a los hombres, 율법 십계명을 주신 이유는 아주 la razón por la cual 단순합니다. nos ha dado los mandamientos es muy 하나님 simple. 말씀은 내 법을 다 잘 지키면 Si cumples todas 우리가 복을 mis 받고 leyes, recibirás la 은혜를 bendición, 받는다고 그랬습니다. hallarás la gracia. 못 지키면 저주를 받는다고 Y 그랬습니다. si no puedes cumplir, recibirás la maldición. 하나님은 우리가 율법을 지켜서 복을 받지 못할 걸 알고 계셨습니다. Dios bien sabía que no podríamos 근데 왜 cumplir la ley 하나님은 y recibir la 우리가 율법을 bendición 지켜 así. 복을 받으라고 그렇게 Pero ¿por qué 말씀하셨죠? nos dice para que recibamos la bendición cumpliendo la ley? 중요한 것은 Algo 인간이 죄 속에 importante, 빠졌는데 el hombre está en medio del 하나님 pecado. 그 인간을 죄에서 건져내야 하는 겁니다. Dios debe rescatar al hombre del 그래서 pecado. 율법을 계속 잘 지켜 착하게 살 수 있으면야 문제가 안 No 되지만 habría problema si el hombre pudiese vivir de manera buena, 하나님 보실 때 인간도 pero 어느 ante la 누구도 vista de 율법을 잘 지켜서 복을 sea 받을 quien 만한 fuera, 사람은 없었습니다. no hay un hombre capaz que pueda recibir la 근데 왜 bendición 하나님 cumpliendo la 우리에게 ley. 율법을 주셨죠? Pero ¿por qué Dios nos dio la ley? 대답은 단순합니다. Es muy simple la 우리로 respuesta. 하여금 율법이 있어야 죄가 Porque 죄인인지 아닌지 그걸 debemos 깨닫게 되기 de 때문에 tener la ley
para poder entender de que somos pecadores, 우리를 죄 있는 걸 깨우쳐 주려고 para 했습니다. hacernos entender que tenemos pecado, 그래서 nos 우리가 dio la ley. 율법을 잘 지켜 복을 받으라 그렇게 하지 Y 않았습니다. no nos dice, bueno, cumpla bien 하나님 los mandamientos para recibir la 우리에게 bendición. 인간은 도저히 율법을 지키지 못할 El 거라고 죄인인 hombre 걸 de ninguna manera 아셨습니다. puede cumplir la ley. Es 그때 pecador. 율법을 지켜서 복을 받는 게 Cumpliendo 아니고 la ley no es que recibe la 예수님의 bendición. 은혜로 복을 받도록 했다는 Mediante 것입니다. la gracia de Jesucristo está de hecho que 그래 reciba 하나님은 la gracia. 창세기부터 Desde 예수님이 오실 걸 Génesis, 예언으로 보여주시고 ahora nos muestra mediante la 우리 죄를 profecía 위하여 que vendría 예수님이 Jesucristo 죽으심으로 우리가 y 하나님의 복을 cómo 받도록 그렇게 하신 것입니다. nosotros recibimos la bendición mediante la muerte de 만일 우리가 Jesucristo. 율법을 다 지킬 수 있다면 Si pudiésemos cumplir 우리는 toda la ley, 죄인이 아니기 때문에 ya que no somos 하나님께 pecadores, 복을 받는 너무 당연한 것입니다. es muy obvio que recibamos la 그런데 bendición 율법을 de Dios. 아무도 지킬 사람이 없습니다. Pero no hay nadie que pueda 자, 이제 cumplir la ley. 율법에 대해서 로마서는 이야기합니다. Acerca de la ley, Romanos dice, 율법이 말하는 바는 Lo que la 율법 ley 아래 있는 dice 자들에게 말하는 것입니다. es para los que están bajo la ley. 율법 아래 있다는 건 무엇입니까? ¿Qué significa que esté bajo la ley? 율법을 범한 사람들이 율법 아래 Las 있다는 personas que infringen la ley son los que están 자, 예를 bajo 들어 la ley. 봅시다. Por ejemplo, 거짓말하지 말라. no mientas. 그 법이 왜 생겼을까요? ¿Por qué ha surgido esa ley? 거짓말했기 때문에 Porque ha 거짓말하지 말라. cometido mentira. Dice, no 지구에 mienta. 아무도 거짓말하는 사람이 없다면 Digamos que si no hay nadie que 거짓말하지 haya 말라는 법이 mentido, 없었을 겁니다. no existiría la ley que dice 가늠하지 no 말라. mientas, no cometas 그 법이 adulterio. 왜 생겼어요? ¿Por qué surgió esa ley? 간음을 했기 때문에 가늠하지 말라는 Porque 법이. se ha adulterado. Existe la ley que dice no 만일에 여러분 adulterarás. 아무도 가늠 안 하는데 가늠하지 Si 말라는 법이 없었을 nadie hubiese adulterado, no iba a haber el mandamiento que diga no adulterarás, no hurtarás. 내가 예를 듭니다. Por ejemplo, yo, 우리 전사님이 계시는데 está aquí el ministro, 저는 거짓말하지 말아요. no miente, no mienta. 그 말은 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir? 거짓말했다는 얘기. Que él mintió, 맞죠? ¿verdad? 거짓말하지 말아요. No mienta usted. 너 언제 거짓말했는데? ¿Cuándo yo mentí? 지금 그렇게 싸움이 되는 거예요. Así uno pelea. 그리고 거짓말하지 말라는 말은 La palabra que dice no mienta 거짓말을 했다는 얘기입니다. quiere decir que ya ha mentido. 도둑질하지 말라는 El que 말은 diga no hurtes 도둑질했다는 얘기입니다. quiere decir que ya 가늠하지 hurtó. 말라는 말은 La palabra que dice no 가늠을 adulterarás 했다는 것입니다. quiere decir que 자, adulteró. 이 세상에 법이 먼저입니까? 범죄가 먼저입니까? ¿La transgresión está en primer lugar o la ley está en primer lugar? 법은 범법함을 인하여 더한 것입니다. La ley, porque uno ha cometido la 법은 transgresión, ha 절대로 abundado, 죄를 dice. 범했기 때문에 법이 생긴 것입니다. Porque uno comete pecado, ha 그래 surgido la 하나님께서 ley. 인간에게 가늠하지 말라, Le dice al 살인하지 hombre 말라, no cometerás 도둑질하지 말라, adulterio, 거짓을 no cometerás 탐내지 homicidio, 말라 했습니다. no dirás falso testimonio, no codiciarás, 그때 dice. 인간들은 다 가늠했고 Pero todos los hombres 거짓말했고 han adulterado, han 도둑질했고 mentido, han 탐내고 robado, han 그랬습니다. codiciado, ha sido así. 이미 내가 가늠하지 말라고 해서 Dice, 가늠하지 no 말라는 법이 cometerás 생겼기 adulterio, 때문에 porque uno ha adulterado, 가늠하지 surgió 마 esa 했더니 ley. 그 사람 법 No 아래 있는 adulteres. 사람이라. Esa persona está bajo la ley. 법 아래 있는 사람 아무리 La 법을 persona 잘 que está bajo 지킨다고 la ley, por más 해서 que cumpla bien la ley, 법에서 자유롭거나 깨끗하지 못하는 것입니다. no es 법 limpio 아래 o 있는 tampoco es 사람이 libre. 법 아래 있기 때문에 Los que están bajo la ley 죄를 están, 범했기 때문에 han 앞으로 cometido 죄를 pecado, 안 범해도 aunque en adelante no cometan pecado, 심판을 받을 수밖에 없습니다. no pueden menos que recibir el juicio. 율법 시대가 있고 은혜 Está el 시대가 periodo de la 있는데 ley, está el periodo de la gracia. 이제 여러분 우리는 이미 다 법을 범한 Todos de 사람인데 antemano hemos desobedecido la ley. 법을 안 범하면 Si en adelante nosotros no 나갈 desobedecemos 수가 la ley, 있습니까? ¿puede uno ir al cielo? Es 이미 imposible. 죄를 범했기 때문에. De antemano uno ha cometido 그래서 pecado. 하나님은 우리를 죄에서 구원하기 Dios a 위해서 뭘 nosotros, 해야 para salvarnos 하냐면 del pecado, ¿qué debía hacer? 우리가 죄인인 줄을 깨닫아야 죄에서 Debemos 구원을 entender 받을 que 수 somos 있습니다. pecadores para poder recibir la salvación del 자, pecado. 율법이 우리에게 주신 목적은 El propósito por el cual se nos ha sido entregado la ley, para que entendamos que somos pecadores. Por ese motivo nos dio la ley. En Romanos capítulo 3 dice, ¿verdad? En el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
율법은 죄를 깨달음이니라. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no ha sido entregada para que vivamos de manera buena y vayamos al cielo. Para que entendamos que somos pecadores, Dios nos dio la ley. Nosotros, cuando entendemos que somos pecadores, venimos delante de la cruz de Jesucristo y mediante la gracia obtenemos el perdón del pecado. Cumpliendo la ley, haciendo lo bueno, no es que podamos a cambio de eso recibir la bendición. En 27 de Génesis, Esaú y Jacob, viniendo delante del Padre, quieren recibir la bendición. Hay dos maneras para recibir la bendición. Esaú caza muy bien. Cazando, ahora va tomando el animal, trae eso y cocinando, a cambio de ello recibe la bendición del Padre. Lo hace con su empeño, con su esfuerzo. Entonces Jacob, ¿cómo recibe la bendición? No tiene absolutamente nada. El cabrito que ya ha sido grande, criado, cuando lo trae, la madre le cocina y está el camino para recibir la bendición de tal manera. La Biblia. Cuando yo profundamente no conocía la Biblia, Jacob ha mentido. Esaú había realmente obedecido la palabra del Padre tal como era, pero recibe la maldición. No entendía yo. Hay un periodo de la gracia, un periodo de la ley. En Jeremías exactamente habla acerca de ese punto. En Jeremías 31 Dios nos da la ley. En Éxodo 20 nos da la ley a nosotros. No hubo nadie que cumpla eso. Dios, cuando juzga mediante la ley, no hay nadie que pueda sobrevivir en esta tierra. Vamos a hablar. Jesucristo iba enseñando en el templo. Los fariseos y escribas habían traído a la mujer que cometió adulterio. Había dicho, maestro, esta mujer fue atrapada en medio del adulterio. Moisés dice, apedrear tales mujeres. Maestro, ¿usted cómo pensará? ¿Cómo dirá? ¿Le matamos sí o no? Jesucristo no dijo nada, empezó a escribir en la tierra. Y luego dice, entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero en apedrear a ella. Dejando a Jesucristo, no había nadie que sea capaz de apedrear a ella. Todos escaparon. Todos han infringido la ley. Ellos también habían infringido y habían traído la piedra para apedrear a ella y luego tuvieron remordimiento de conciencia. Hay dos maneras para recibir la salvación. Cumpliendo muy bien la ley y recibir la bendición a cambio. Aunque no ha podido cumplir la ley, Jesucristo ahora en lugar de nosotros lavó todo el pecado y recibimos la bendición de tal manera. Para que entendamos que somos pecadores, Dios nos dio la ley y ha creado el periodo de la ley. La ley, desde el momento que ha venido a esta tierra, viene a ser 1471 antes de Cristo. 1491 antes de Cristo. En el año 1491 antes de Cristo, los israelitas salieron de Egipto. Y en el momento que salieron, Moisés trajo las tablas de la piedra. Al momento que vino la ley, los 10 mandamientos, continuamente iban habiendo muerte. Al comienzo había hecho becerro de oro y bailaban ante ello y murieron 3000 hombres.
Continuamente iba viniendo la muerte. Ahora era apedreado cuando iba cortando la madera. Después murieron y murieron. El hombre de Dios bien sabía que desde un comienzo el hombre iba a cometer pecado, enviando a Jesucristo, enviándolo. Sabía que salvaría a los hombres. Pero había algo que se necesitaba antes de recibir la salvación de Jesucristo. Hemos cometido pecado, debemos entender que somos pecadores para recibir la salvación. El propósito para que lleguemos a entender que somos pecadores, por lo cual Dios nos dio la ley. Lo que la ley dice es para los que están bajo la ley. Lo que dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y esté delante del juicio de Dios. Aparte de la ley, se ha manifestado otra justicia de Dios. La ley nos hace entender que somos pecadores, por lo cual nos ha sido dada. Cuando entendemos que somos pecadores, por más que cumplimos bien la ley, no podemos recibir la bendición. Jesucristo, que murió ante nosotros, ahora Dios ha hecho el camino para que recibamos la bendición viniendo delante de Jesús. Pero la gente continuamente cree que recibirá la bendición si cumple bien la ley. Continuamente ha venido la maldición, por lo cual Dios algo quiere enseñarnos a nosotros. Cumpliendo bien la ley, no podemos obtener el perdón del pecado. No podemos cumplir la ley. Viniendo el Señor Jesucristo, nos hace perfectos para que no tengamos ninguna carencia, para ponernos ante Dios y nos da el camino para recibir la bendición mediante ello. Cuando vemos con la vista conforme a la ley, Esaú se merece la bendición y Jacob es un mentiroso y se merece la maldición. Así es. Pero en la Biblia, Esaú recibe la maldición, Jacob recibe la bendición y Esaú la maldición. ¿Qué es lo que desea enseñarnos esta historia a nosotros? Haciendo lo bueno, cumpliendo la ley, haciendo lo bueno, haciendo bien. El que recibamos la bendición a cambio de ello. Ustedes no podrán menos que recibir la maldición. Pero aunque nada hemos hecho, cuando nosotros vamos con la fe de que Jesucristo lavó nuestros pecados en la cruz, recibimos la bendición. Jacob no hizo nada y la madre trajo un cabrito, le cocinó todo y cuando lleva lo que la madre hace, recibe la bendición. ¿Por qué Dios habla acerca de ello en Génesis? Porque los hombres ya de antemano han cometido el pecado. Han cometido el pecado en adelante. Porque cumplan bien la ley, no es que el pecado será lavado. Han cometido la maldad y se merece la maldición en adelante porque cumpla bien la ley. No es que el pecado es perdonado por ello. El pecado no se lava porque vayamos a cumplir bien la ley. Mediante la sangre de Jesucristo en la cruz se lava el pecado. Cuando mediante la ley entendemos la realidad de que somos pecadores, no hay necesidad de hacer otra cosa para nada. Mediante la sangre de la cruz, nuestro pecado ha sido lavado y aceptamos eso con la fe. Cuando vemos en el libro de Hechos, en el día Pentecostés, llega el Espíritu Santo. En ese momento, Pedro, ¿qué dice? Arrepentíos y recibid el perdón del pecado. Es reconocer que somos pecadores. Claro, ¿cómo podríamos reconocer que hemos cometido pecado? Y es arrepentirnos, es confesar. No hay necesidad de confesar. ¿Por qué? Entre nosotros no hay nadie que no haya cometido pecado. Todos hemos cometido pecado. Somos pecadores.
Pero mucha 사단에게 gente 속아서 es engañado por 내가 Satanás. 죄를 지었지만 Yo cometí pecado, 죄를 dicen. 지었지만 He cometido pecado. 착하게 지금 살면 Pero si vivo un poquito 착해서 de 죄가 manera buena, 사해지고서 하나님 ahora por 같이 ser 그렇게 bueno mi 생각하는 pecado será lavado y yo podré ir al cielo. La mayoría piensa así. 율법의 행위로 그 앞에 어렵다 하지만 얻을 Mediante las obras de la ley no hay ninguno que 우리가 pueda ser 선하게 살아가지고 justificado 내가 ante 죄를 Dios. 씻고 한다는 건 무익한 겁니다. Realmente el 우리 que 절대 uno viva de 선하게 manera buena y 산다고 죄가 pueda ir al 사해집니다. cielo, eso es muy vano. No se puede lavar el pecado de tal manera. 제가 어느 날 성경을 얘기한 우리 교회에서 Yo mientras que un día estaba hablando de la Biblia, 사람들 속엔 선이 없고 의가 dije 없다는 que dentro del hombre no hay bondad, que no hay justicia. 그 이야기를 들으면 사람들이 굉장히 기분 나빠져. La gente se molesta cuando oye 나 eso. 선한 거 행한 거 있는데 Sí, hay cosas que yo hice 나 bien. 의를 행한 거. Yo hice la 나 진짜 justicia. 뭐 11조도 내고 Yo he pagado los 내가 diezmos. 주님 앞에 기도도 했고 Delante del Señor me puse a orar. 금식도 했고 Yo he 가난자도 diezmado, ayudar a los 그다음에 pobres. 참 착하게 살았다. He vivido de manera muy buena. 선한 거 아니냐. ¿Eso no es algo bueno? 성경에 말하는 거라. ¿Qué dice la Biblia? 모든 사람이 다 죄를. Que todos han cometido pecado. No hay justo ni siquiera uno. 한번 창세기 공부를 제가 저희들 Un día en nuestra iglesia íbamos estudiando Génesis. ¿Qué decía en Génesis? Es acerca del diluvio de Noé. 사람의 죄악이 세상에 관여한가. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. 그 마음의 모든 생각이 항상 악뿐임을 보시고 Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. 자, 여러분 이야기 Señores, 잘 보세요. a ver, miren bien esto. 하나님께서 볼 때 사람의 죄악이 세상에 관영했고 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra 그 마음의 생각의 모든 계획이 항상 악. y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 하나님 mal. 이렇게 말씀하세요. Dios así nos dice. 사람들은 그렇게 말하는 거예요. Pero la gente no habla así. 하나님은 다른 말이에요. Tiene una palabra 아, 내가 distinta que 악을 행한 거 Dios. 있어. Sí, yo hice lo malo, 난 선을 행한 거 있어. pero también tengo cosas buenas, cosas que lo hago bien. Ayudar a los pobres. 그렇게 생각하는 거예요. Así piensa la gente. 그렇기 때문에 Por 사람들은 eso, 자기가 좀 la 선하다고 gente 생각을 하고 Piensa que es un poco 내가 bueno 선을 행하면 si yo hago cosas buenas, 같이 저울이 딱 있는데 como cuando está la balanza, 악을 행하면 저를 cuando 갖다 hace lo malo, 지옥으로 가고 ahora va al infierno de esta 선을 manera. 행하면 이렇게 Cuando hace lo bueno, cree que podrá ir al cielo. 저울처럼 그렇게 생각하는 사람들 Piensa que es como la balanza. 하나님은 말씀하시고 Pero Dios nos dice, 인간 속에 선한 것이 dentro del hombre no hay nada bueno. 그 설교를 했어요. Y eso yo prediqué. 교회 약국은 하나 En nuestra iglesia había una hermana que era farmacéutica. 어느 날 내가 한 설교에 대해서 의문이 생겼다. Ella tenía duda escuchando la prédica. 이야기는 뭐죠? ¿Qué quería decir ella? 대구 파동이라는데 좀 약간 가난한 동네에서 Ella vivía en Padong de Daegu y tenía una farmacia, una zona humilde. 뭘 하냐면 약을 파는데 Ella vendía medicamentos allí 동네 가난한 사람들이 있었어요. y había gente 이분들이 pobre. 그 약을 정기적으로 타다 먹는 사람이 있는데 Hay personas que de manera regular toman algunos medicamentos. Eran pobres y no venían a comprar los medicamentos. 전화를 해요. Y le llama, 잘 있느냐? ¿está bien usted? Sí, estoy bien. 약이 떨어졌을 것 같은데 Creo que se le acabó ya el medicamento a usted. 약이 떨어졌다고. Sí, se me acabó. 왜 약 사라냐? Porque no viene para comprar medicamento. No tengo dinero. 이 부인이 이야기를 해요. Y esta señora le dice, solamente sin pensar en nada, ven a la farmacia y viene y le habla. 약을 먹어도 안 먹어도 되는 게 아니고 Usted no tiene la opción de tomar o dejar de tomar su 약을 medicamento. 먹다가 중단하면 Si usted deja de tomar el medicamento, 병이 약에 대한 내성이 생겨요. llega a tener una tolerancia ante los medicamentos, su cuerpo, y por más que usted después de un cierto tiempo vuelva a tomar, no va a reaccionar su cuerpo y debe morir. Hay ese tipo de enfermedades. 저 어떤 병에 걸린 그 병에 대한 면역이 형성돼가지고 다음에 그 병이 와도 병이 안 걸리죠. Tiene un sistema inmunológico el cuerpo y cuando se vuelve a enfermar, cuando viene la enfermedad, no se cura. Pero la enfermedad también tiene una resistencia. Cuando
le da el medicamento, 다 죽어가다가 el 약을 germen 끊으면 다시 muere, 살아나잖아요. va muriendo, pero deja de tomar, entonces vuelve a brotar el 그럼 그 germen. 병균은 약에 대한 Ese 내성을 가지고 germen 있기 llega a 때문에 tener la resistencia, la tolerancia ante el medicamento. 그다음부터 약을 아무리 먹어도 Por más que vuelva a tomar el medicamento, 병이 안 죽어요. no se muere 특히 el 결핵 germen, 같은 게 그렇다고. como la tuberculosis. 내가 아는 어떤 아가씨가 Conozco a 결핵을 una 했는데 약을 señorita 먹었어요. y ella tenía tuberculosis. 근데 이제 그 약을 먹다가 이제 Después de 다 tomar ese 나아서 이제 medicamento, 약을 병 끊었는데 se curó por completo y dejó de tomar. 1년 지난 좀 Pasó 뒤에 un año y 다시 después de un 재발한 cierto 거예요. tiempo brotó de nuevo la enfermedad. 다 죽은 게 병균 남아 있는 병균이 다시 살아났어요. Había supuestamente muerto todo 그 el germen, pero de 병균은 nuevo 약에 대한 revivió. 내성을 가지고 Ya tenía la resistencia ante el 약을 아무리 medicamento 먹어도 낫잖아요. y por más que tomaba el medicamento ya no reaccionaba 그걸 ante 그 ello. 사람에게 설명해요. Ella le explicaba eso al cliente 그분이 이야기를 해요. y le dice el hombre, 그런데 pero 약이 돈이 없다. disculpe, yo no tengo dinero para el medicamento. 약을 하면 큰일 난다고. Pero escándalo si usted no toma 일단 약을 가져가서 sin pensar en nada. Lleve este medicamento y tómelo. 돈이 되면 Y cuando tenga dinero, págueme. 그렇게 했을 De 때 tal 사람들이 manera, 약값을 다시 la 가져오는 gente, 분이 다 가져오는 아니에요. no todos traían el dinero. Había gente 어떤 que 사람 no lo 돈이 생겨서 traía. 가져오는 사람도 있지만 Había gente que cuando le surgía el dinero 어떤 traía. 사람은 약을 가져갔지만은 돈이 없으니까 Algunas 못 personas 팔고 llevaban el medicamento, pero por no tener dinero no podían 그럼 pagar. 돈은 약값을 못 받을 각오를 하고 Ella ya se determinaba en que 약을 podría 준다는 perder el 거죠. dinero y así le daba el 저한테 medicamento. 그런 이야기했어요. Esta señora me dijo a mí, 목사님 이거 착한 거 아니에요? Pastor, ¿esto no es algo bueno? 내가 그 환자 죽을 것 같아. 내가 돈 들여 Pensé que ese paciente iba a morir, entonces yo pagué con mi dinero y le di de manera gratuita a él. 물론 감전 사람도 있지만 Claro, había gente que volvía a pagarle, pero la mayoría eran humildes, entonces no volvían a pagar. 일이라고 생각. Y ella pensaba que era bueno esto. 내 이야기를 했어요. Y yo le dije, 자매님 그렇게 생각하셨어요. hermana, usted habrá pensado así, 성경은 뭐라고? pero la Biblia que dice, 성경에는 en la Biblia, 인간 속에 선한 것이 아니고 dentro del hombre no hay nada bueno, que no es bueno. 그 선한 거 아니에요? Eso no es bueno, me dijo. 내가 설명을 했어요. Yo le expliqué a ella. 한번 미국 시카고에 Una vez realicé una campaña en Chicago de Estados 시카고에 Unidos. 그게 이제 여자들 잠뭐 목걸이 뭐 Allí 이거 파는 hay 상의가 있었어요. había un vendedor que vendía collares, aros de las mujeres. 그 이제 그 자매님이 Y la 내가 hermana, 이제 미국에 와서 집회 안에 가는 날 ese día en que 목걸이 이만큼 뭉쳐 yo ya iba a volver a Corea, ella una cantidad de este tamaño de collares de oro preparó para mí. 주고 갔어요. Y ella me obsequió. 저는 이제 비행기를 많이 타는데 Me subo mucho a los aviones. 비행기 어떨 때는 막 A veces 비행기에 급할 때가 있어요. yo estoy muy apurado en el avión. 늦거나 그럴 때 Cuando tarda el avión, 집회 시간이 막 거의 다가오는 porque 거예요. llego justo a la hora en que empieza la 빨리 내가 campaña. 막 그 수속을 막 Yo 입금을 rápidamente 들어가야 tengo 하는데 que hacer el trámite y hacer el ingreso, 내 짐 가운데서 뭐예요? pero entre mi maleta, 걸릴 게 있으면은 si hay algo que me puede impedir el paso en el aeropuerto, 문제가 되기 때문에 sería un gran problema. 타고 다닐 때 항상 내가 Al subirme al avión, 가방을 챙겨서 yo siempre en mi 수레에 maleta, 걸릴 것을 다 cosa que 저 realmente me 두고 impida el paso cuando paso en la radiografía, yo saco todo. 그 여름 금목걸이 이 정도 되는 거 Señores, era collar de oro de este tamaño. Obviamente me iban a impedir el paso. 내고 Yo saqué eso 놓고 이제 y dejé 왔어요. y vine. 서울 공항에 왔는데 Vine al aeropuerto de Seúl 세관원들이 나한테 물었어. y los hombres de la aduana me dijeron, 신고할 물건이 있습니다. ¿no hay algo que usted deba declarar? No, le dije. 실례지만 Disculpe, 봐도 되겠어요? ¿puedo abrir su cartera? 가방 줬어요. Y yo le di mi cartera. 딱 열고 보니까 Ellos abrieron mi cartera. 이런 게 나오고 Había un collar de oro de este tamaño. 얼마나 놀랬는지 몰라. No se imaginan cuánto me asusté. 날 일이에요. Esto es algo para que aparezca en los periódicos. 박옥수 목사 금괴 밀수 Oxupar, realmente un pirata de oro. 확실하더라고요. ¡Ay, escándalo!
어떤 친절한 형제가 Un hermano tan amable 박 목사님 이거 모르고 안 가져갔구나 싶어서 realmente habrá dicho, ah, Pastor Oscar se olvidó esto 분명히 내 y 것이고 me 내가 habrá 하면 puesto 그걸 en la 또 maleta. 집어넣은 Yo 거야. claramente lo saqué, pero alguien lo puso en mi cartera. 아 진짜 제가 Ay, no se imagina, estaba en problemas. Le dije al Señor, Señor, el Señor me dijo, usted tenía que declarar esto. Yo le expliqué la situación. Esto 안 그래 내가 난 누가 나 몰래 yo saqué mi cartera. Parece que alguien lo puso a escondida mía. 내가 선물을 받는데 공항에 그럴 것 같아. Me regalaron y pensaba que esto tendría problema, entonces yo lo saqué. 문제는 El problema que era el collar de oro. 제가 저 세관한테 이야기했어요. Yo le dije al señor de la aduana, eso no es collar de oro, 맥힙니다. es bañado a oro. 금 같은데요. Parece oro, me dijo él. No, le dije. 한국 사람들은 여자들 금목걸이 많이 합니다. Las personas coreanas, las mujeres andan con collar de oro, pero en Estados Unidos no andan con collares de oro. 한국은 치안이 좋아서 En Corea la seguridad es muy buena y andan con collares de oro. 미국은 금목걸이 En Estados Unidos, 생긴 위험이 si anda con collar de oro, se apeligra la vida de uno. 전부 다 맥히한 걸 겁니다. Todos seguramente tienen bañado a oro. 세관이 날 보고 하는 말이 El hombre de la aduana me dijo, disculpe, 우리는 진짜 금목걸이하고 맥힌 el que es 금목걸이 구분. oro puro y el que es bañado, nosotros no podemos diferenciar. Ay, Dios, qué difícil, dije. Yo tampoco puedo diferenciar. 미국에는 전부 다 미국 En Estados 사람들은 Unidos, 금목걸이 절대 안 해요. todos los estadounidenses jamás andan con oro puro. 금목걸이 좋아하는 사람 한국 사람, 중국 사람밖에. Los que les gusta el oro es chino y coreano. Los estadounidenses, todo es bañado a oro. 18금 맥기 그러죠. 18K. 아, 진짜 어려웠어요. Era muy difícil. 내가 얘기했어요. Yo le dije, 혹시 칼 같은 거 하나 구할 수 있나요? por si acaso, ¿podemos conseguir algún cuchillo aquí? 칼이 얼마든지 ¿Cuchillo cuánto fuese? Me dijeron. Y trajeron el cuchillo. Rayer, le dije. 그러고 됩니까? ¿Puedo raspar? Dijo él. No me responsabilizo. ¿Puedo raspar? Sí, hágalo como quiera, ráspelo. 처음에 금이 나오다가 Aparecía ahora al comienzo. 가니까 Cuando él iba entrando más, aparecía otro color. 그건 금목걸이가 아니었어요. No era oro puro. 에다 금을 맥기한 거예요. En otro metal habían bañado de oro. 내가 그 부인한테 그 이야기를 했어요. Yo le hablé acerca de eso a la señora. 진짜 금목걸이는 Oro puro, 깎아도 cuando 깎을 때까지 금이 es 나와요. anillo de oro puro, por más que raspe, debe continuar saliendo oro. 진짜 금반지는 Anillo de oro puro, 깎아도 금이 나와요. por más que vaya raspando, es oro puro. Aparentemente es oro, 속에 들어가면은 pero cuando uno entra más y más, 자극세가 나면 그건 금이 아니고 맥기한 거죠. eso no es oro, sino que es bañado. 그래서 새로운 단어를 하나 만들었습니다. Y un nuevo vocablo hemos inventado. 맥기한 선이라고. Es bañado del bien. Bañado de bien. ¿Por qué? 내가 진짜 선한 마음을 계속 날이 가고 세월이 가도 Continuamente, 계속 aunque 선한 pasa 마음이 el 있으면 tiempo, aunque pasa los tiempos y si mantengo el bien, es una persona buena. 한때 선한 때 있지, 그죠? Hay veces que en un tiempo ustedes han sido 한때 buenos. 정직할 때 있고, Hay veces que en un tiempo ustedes han sido honestos. Ha habido un momento en que 한때 좀 han 사랑할 sido 때가 있어. sinceros. Ha habido un tiempo en el que han amado, pero cambian, ¿verdad? 그거는 ¿Verdad? 선이 아니에요. Eso no es 맥기한 lo bueno, es bañado 볼 때는 del bien. 선하지만은 Aparentemente ustedes son muy buenos, 마음속 깊이 들어가면 오만 가지 악이 다 pero cuando uno entra en lo profundo del corazón tienen miles de maldades. 하나님은 그 거짓에 안 속기 때문에 Dios nos ha engañado por esa 하나님 그걸 maldad. 아시기 때문에 Nos ha engañado Dios, 여러분이 Dios bien 선을 sabe. 한다고 아예 믿질 않아요. Y cuando ustedes dicen que harán lo bueno, ya desde un comienzo no 하나님 les 율법을 주신 cree, 것은 porque nos dio la ley Dios, 율법을 주신 목적은 el propósito por el 죄인인 걸 깨닫게 cual 하기 위해서. nos dio la ley para que entendamos que somos pecadores. 그래서 우리가 율법을 없으면 내가 죄인인 줄 Si no 모르잖아요. tenemos ley, no sabremos que somos 그래서 우리가 pecadores. 율법을
No es que somos buenos cumpliendo bien la ley. La paga del pecado es la muerte, sea quien fuera. No hay nadie que no haya cometido la maldad, han cometido pecado. Y nosotros nos merecemos la maldición, la destrucción. Porque haga lo bueno no es que deja recibir la maldición, lo recibe. Pero algo importante que es, el Señor Jesucristo vino para recibir el castigo en lugar de nosotros. Nosotros hemos cometido pecado, sea 10, sea 100, en 10,000 cosas. Hemos cometido miles de maldades, millones. Entre ellos hay dos cosas. Haciendo lo bueno, esa persona que recibe la bendición. Yo no soy bueno. Mediante la gracia de Jesucristo, recibirá la bendición. En Génesis 27, uno cazando, uno cocinando. Sí, yo cazando, cocinando, iré ante mi padre a recibir la bendición. Eso era pensamiento de Esaú. Jacob, yo no puedo hacer lo bueno. Y lo que mi madre me ha dado. Mi madre ha reunido todas las condiciones para que yo pueda ir ante mi padre y ha llevado eso. Cuando leo la Biblia, no puedo entender esta palabra. Cuando veo con mi criterio, Esaú debe recibir la bendición, no Jacob. La palabra del Padre, tal como es, obedeciendo, cazando, cocinando, trajo ante el Padre. ¿Es fácil de cazar? No es fácil. Había tirado la flecha y si eso clava en los glúteos del venado, con la flecha y todo, corre el venado. Claro, no puede escapar bien. Y apenas se escapa, va cruzando valles, montañas, es difícil, cansador. 2 kilómetros, 3 kilómetros, ahora corre y luego cae. El venado, cuando uno lo trae, mínimo es de 100 kilos. Tomando eso, 2, 3 kilómetros, cuando va bajando el pico, realmente es un trabajo muy duro. Va sudando y sudando y había obedecido la palabra del Padre. ¿El problema cuál era? ¿Esaú dejó de cometer pecado? Cometió pecado. Por eso, porque haya obedecido, no es que llegue a tener puntajes a favor. Ha cometido pecado. Haciendo lo bueno, cumpliendo la ley, viviendo conforme a la palabra del Padre, es algo ridículo. Todas las personas han cometido pecado. Así dice Dios. Ustedes no piensan así. Hemos cometido pecado. Soy distinto a ese. Yo anteriormente congregaba a la iglesia. A la noche me reunía con mis amigos y iba al campo de melones. Yo era muy distinto a otros amiguitos porque yo creía en Jesús. Ay, mis amigos pisaban toda la rama de los melones y los melones iban muriendo. Y mis amigos probaban el melón, un mordisco y tiraba, otro mordisco y tiraba. Yo jamás lo hice así. Yo iba caminando con cuidado en el campo de los melones. Yo iba a recoger melones, pero si yo pisaba las ramas, iban a morir los melones, entonces todos los melones se iban a destruir. Los otros amigos daban un mordisco y tiraban, pero yo olía el aroma y mediante eso traía 2 nada más. Era el mismo ladrón, pero era un ladrón mucho mejor que otros. Entonces, ¿eso deja de ser hurto? ¿Eso deja de ser pecado? Yo así pensaba. Robo, pero soy distinto a ustedes. Yo no he pisado la rama, no he arrancado así desenfrenadamente y solamente saqué 2.
soy muy bueno, un ladrón muy bueno. Todos somos pecadores. Todos son 그렇기 pecadores. 때문에 여러분 우리가 하나님 Por 앞에 eso, 나갈 señores, 때 nosotros 다 cuando vamos 죄인이기 delante de Dios, 때문에 todos somos pecadores. 거쳐야 하는 게 있습니다. Hay un proceso por el cual uno debe 은혜를 atravesar. 거쳐야 하는 것입니다. Debe atravesar la gracia. 예수님의 피를 거쳐야 Debe 하는 것입니다. atravesar la sangre de 예수님 피를 Jesucristo. 통과할 때에 Cuando uno atraviesa la sangre de 내가 Jesucristo, 어떤 죄를 지어 다 sea cual fuera el 씻어지고 pecado se lava 그래서 하나님 앞에 갈 수 있는 y 것입니다. así uno puede ir delante de Dios. 근데 어떤 사람들은 Pero algunas personas, como Esaú, 난 그래도 착한 일을 했어. pero yo hice lo bueno, 죄를 짓기는 했지만 aunque he cometido pecado, 그렇게 악은 안 했어. no he cometido lo malo. 별로 거짓말해도 남 해야 되는 거짓말. Por más que yo miento, no perjudico a otros. Hay muchos que piensan así. 하나님은 Dios, 어떤 죄를 sea cual 지었든지 fuera el 간에 pecado que uno cometa, 하나님은 정말 그 자기 어떤 선행으로 안 되기 때문에 ya que con su bondad no se puede, 예수님의 피를 통과해야만 debe atravesar la sangre de Jesucristo para poder lavar el pecado. 그는 에서는 정성껏 자기가 잘해서 Con 사냥을 todo el 아버지 말씀 그대로 corazón, 했지만 cazando. Esaú lo hizo conforme a la palabra del Padre. 그는 죄가 없어요. Pero deja de tener pecado. Claro que tiene 그 죄를 자기가 pecado. 해결할 수 있어요. ¿Y él puede resolver ese 아니에요. pecado? No, no lo puede. El Señor Jesús debe hacerlo. 그러니까 이제 여기서 두 가지 이야기를 Aquí entonces habla de dos cosas. 야곱은 Jacob 죄를 지었어요. cometió pecado. Debe recibir la maldición. 복을 받을 수밖에 La madre 다 준비해서 보내줘. había preparado todo para que no pueda menos que recibir la bendición. 아버지가 쏙더라고요. El padre es engañado. 야곱이 복을 받아. Jacob recibe la bendición. 에서는 자기 선한 것 가지고 나가다가 Esaú va con lo 자기가 bueno 있기 que él es, 때문에 porque él era muy bueno, y recibe la maldición. 에서를 저주하더라고요. Y Dios 왜? maldijo a 야곱을 Esaú, 축복했는데 bendijo a Jacob. 할 수 없으니까 Ambos no pueden ser bendecidos. 그걸 숨기라고 Tú debes servir a tu hermano menor. 저주를 베풀어. Y le había dado la 왜이 maldición. 성경을 얘기하냐? ¿Por qué la Biblia habla de esto? 오늘 우리가 Hoy en 죄를 día 지어 좀 nosotros, 착하게 살면 하나님 나를 나게 cometiendo 봐주겠다. pecado, uno cree que si vivo una hora buena, Dios me verá con buenas 그래서 vistas. 내가 선한 거, 내가 착한 거, 남을 Eso del 도와준 que es 거, bueno, el 금식기도 que 한 거, ha ayudado a 헌금 otro, el 많이 que ha 한 거, ayunado, el que ha 선해, 그거 ofrendado. 가지고 있으면 Si yo 지옥 mantengo 가요. eso, realmente de tal manera irá al infierno. 내가 선을 행했다고 해서 지은 죄가 Porque 씻어지는 uno 건 아니에요. tenga lo bueno, porque haya hecho lo bueno, no es que se lava el 근데 pecado. 사람은 내가 이 많은 선을 La gente 행했으니까 dice, yo tengo esta bondad de este tamaño, 생각하는 사람이 많아요. y hay muchos que piensan que son capaces de ir al cielo. No es así, no puede ir al 그래서 우리가 cielo. 가진 모든 건 하나님이 Todo lo 죄라고 que 했기 tenemos, 때문에 Dios dice que es pecado. 큰죄나 작은 Sea grande, sea pequeño el pecado. 난 그래도 De igual 거짓말을 manera, 해도 por más que yo 그렇게 남에게 miento, 해야 되는 거짓말 안 했어요. no he mentido para perjudicar a otros. 어쨌든지 간에 우리 Como 모두는 fuese, 하나님의 todos 그 nosotros 죄인입니다. somos pecadores 그 ante Dios. 죄를 사함 받을 수 있는 길은 El camino para obtener el perdón del pecado 십자가밖에 없습니다. únicamente es la sangre de Jesucristo. 그런데 많은 사람 내가 선을 행했기 때문에 Mucha gente dice, yo he hecho lo bueno. 우리가 그 이야기했지요. Hemos 강도 dicho 만난 자 eso. 이야기. Hemos hablado acerca del hombre que 강도 만난 se 자 encontró con 어땠습니까? ladrones. ¿Cómo era el hombre que 그 se encontró con 율법사하고 ladrones? 이야기돼요. Mediante el maestro de la ley dice, él viene delante de Jesucristo, haciendo qué cosa obtendré la vida eterna. 말이 대답이 안 돼요. No, realmente no se puede hablar con él. ¿Por qué? El maestro de la ley únicamente hizo el bien, hizo muchas cosas malas también. El que hace lo malo, 아무리 선을 행해도 por más que haga lo bueno, 죄인으로 남는 거예요. como pecador queda. 악을 행한 사람이 Esa persona que hace lo 죄를 malo, 벗기 위해서는 para despojarse del pecado, 십자가를 통과해야 돼요. debe atravesar la cruz. 어떻게 십자가를 통과? ¿Cómo debe atravesar la cruz? 예수님 십자가의 피가 La cruz de 내 Jesucristo 죄 위에 죽어서 por mi pecado ha muerto y todo nuestro pecado ha sido perdonado. 통과할 때 Cuando nuestro corazón atraviesa la 나만 cruz, 어떻게 되느냐면 ¿qué es lo que ocurre con mi 내가 corazón? 많은 죄를 지었지만 Aunque hemos cometido muchos pecados, 십자가로 이미 해결돼. ya mediante la cruz todo ese pecado ha sido resuelto. 오늘날 Hoy en día, 교회가 muchas iglesias 성경을 잘못 가르쳐. están enseñando de manera errónea la Biblia. 뭘 잘못 가르쳐? ¿Qué es lo que están enseñando mal? 죄인이라고 Ellos enseñan diciendo que somos pecadores. 우리가 죄인인
¿Somos pecadores? 우리가 죄인입니다. ¿Somos pecadores? 만일에 여러분 우리가 죄인이라면 Señores, si somos pecadores, 예수의 십자가는 뭡니까? ¿qué viene a ser la cruz de Jesucristo? 죽었습니까? ¿Ha muerto en vano? 그 죄를 안 사했습니까? ¿No ha podido lavar nuestro pecado? 예수는 십자가에서 우리 죄를 사했을 때 Jesucristo, cuando lavó nuestro pecado en la cruz, 서로 사했어요. ¿cuánto por ciento lo ha lavado? ¿10%? ¿20%? ¿30%? ¿40%? No es así. 모든 죄를 Todo nuestro pecado lo ha perdonado. 예수의 모든 죄를 사했다면 Si ha perdonado todo nuestro pecado, 죄인입니까? ¿somos pecadores sí o no? No somos pecadores. No somos 모든 pecadores. 죄를 안 사했다면 Si no ha lavado todo 조금만 pecado, 사했다면 si solamente perdonó un 하나 poquito, 망하죠. no hay 하나는 necesidad 남은 de 천국 못 가니까. perdonar, porque aunque sea una cosita, no podremos ir al cielo, pero lo hizo todo, perdonó todo por completo. ¿Saben lo que dicen unas personas? 모든 죄를 사했는데 Que Jesucristo 고백해. perdonó el pecado original, pero lo que cometemos debemos de pedir el perdón para ser perdonado. 절대로 죄는 고백해서 De ninguna manera confesando el pecado se perdona. ¿Por qué? 레위기 17장 11절에 Porque en Levítico 17:11, 죄의 생명 피에 있습니다. porque la vida de la carne está en la sangre. Y mediante esta sangre yo he hecho 생명이 para, 피에 있으므로 피가 죄를 사한다. y la sangre está en 피가 죄를 사한다. la sangre es lo que 고백이 죄를 사한다. lava el pecado. No es la confesión, es la sangre lo que lava el pecado. 9장 22절에 En Hebreos 9:22, 율법을 쫓아 그의 모든 물건이 피 conforme a la ley, todo se purifica mediante la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. 는 피가 흘려져야 살아요. El pecado se perdona mediante la sangre. Por eso Jesucristo derramó la sangre. Por nuestro pecado derramó la sangre. Perfectamente lavó nuestros pecados. La gente 자기 생각에 죄의 기억이 나도 죄인. son engañados y dicen que son pecadores conforme a lo que le dice la mente. ¡Qué pena! 찬송 불러요. En el himno dice, 금이나 은같이 sea oro, sea plata, mediante esa joya que desaparece. No hemos obtenido la redención como ello que desaparece. Dios Padre Santo, mediante el Cordero que es Jesucristo, nos ha redimido. 그 피로 속죄함 얻은 내 Mediante aquella sangre hemos sido redimidos. 기도합시다. Vamos a orar. Oh Señor, somos pecadores, perdónanos. 어떤 분은 예수 Algunas 번째는 personas 사 번째는 dicen que el pecado original Jesucristo lo perdonó, pero que el pecado que cometemos debemos de confesarnos. 그 참 많은 교회에 Muchísima gente, a 다니지만 pesar de que congregan las iglesias, 여전히 죄인으로 남아 있다는 continuamente sigue siendo pecador. 예수의 십자가의 피가 우리 죄를 La sangre de 씻었다고 돼 Jesucristo 있는데 dice que ha lavado nuestro pecado, 죄인이라고 pero es pecador, dice. ¿Por qué? Porque no cree en la cruz. 제가 한 번은 Una vez yo fui a Etiopía, 내가 이티오피아에 온 걸 알고 sabiendo que yo había ido a Etiopía. Había un rector en una universidad. Me llamó él a mí. 제가 있는 데서 Pastor, 차로 13시간이 걸립니다. en donde yo estoy y para irme a donde usted está, tengo que viajar durante 13 horas con el carro. Ahora me iré para encontrarme con usted, pastor. 내가 Si yo 만나 주시겠습니다. viajo durante 13 horas y voy junto a usted, ¿usted se encontrará conmigo? 만나 주시려면 Si 지금 usted 바로 출발하겠습니다. se va a encontrar conmigo, ahora mismo partiré. ¿Y en qué tiempo usted llegará? 오라고 그랬어요. Venga, le dije. 13시간 차를 타고 Él tomó el carro y durante 13 horas él vino junto a mí y hablamos de la Biblia. Él dijo que era pecador. 죄를 지어서 죄인이지. Claro, es pecador porque cometió pecado. 예수 십자가의 피를 위해서 죽지 않았느냐.
Jesucristo no murió derramando la sangre por usted. Murió, pero dijo que era pecador. Abrimos la Biblia. 로마 3장 23절을 Yo le dije para que lea Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 23절에 분명히 죄인입니다. Claramente en el 23 uno era pecador. 24절도 읽어보죠. El 24 también vamos a leer. 그분도 읽었어요. Y leyó, 그리스도 예수 안에 구속으로만 siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 24절 El 24. ¿Cómo es que dice? 이분 천천히 읽어보면 Leyendo en silencio, 하면 어렵게 된다. con empeño si usted ora. Uno puede ser justo, dice. Eso no está escrito en ningún lado. No está eso escrito. 분명히 24절에 Claramente, el 23, uno es pecador. 24절에 의인이 Pero el 24, uno se hace justo 하나님의 은혜로 mediante la gracia de Dios, 없이 의롭다 de manera 하신 gratuita. 영원하니라. Aquí dice que es justificado. 시제가 과거 완료형이에요. Aquí esto es 그렇죠? pasado. 그리스도 예수 안에 Es 구속으로 tiempo 말미암아 pasado mediante 우리 죄를 la 주시고 redención 죽었기 que es en 때문에 Cristo Jesús. 은혜는 Jesucristo murió 아무 crucificado por 일하는 nuestro 것이 없이 pecado. Nada hemos hecho 값없이 gratuitamente. 의롭다고 하셨어요. Nos dice que somos justos. 이건 아주 깜짝 놀랐어요. Luego se asustó en gran manera. 우리 교회 나와 있는 형제가 하나 있는데 En nuestra iglesia tenemos un hermano que tiene edad 씨는 다른 교회 아주 나이가 여든이 넘으셨어요. y su madre tiene como 80 años, congrega a otra iglesia. 우리가 죄인인데 Ella decía, somos pecadores, 다 이단들처럼 pero 의인이라고 como los sectas, ustedes dicen que son justos. 이 아들이 어머니와 대화가 안 되는 거예요. Este hijo no podía seguir hablando con la madre. 산에서 수양이라 En la casa de retiro de Edo tenemos nuestro campamento 생각을 했어요. y el hijo se puso a pensar, 어머니 수양에 한 모셔야 madre, le tenía que llevar al retiro. 어머니 저 집에 바람 있는데 Madre, 소리로 산에 한번 가시겠어요? hay viento, vamos a tomar el viento, vamos al monte, ¿qué le parece? 늘 집에만 있는데 Siempre la madre estaba en la casa y cuando el hijo le dice que va a pasear al monte, bueno, ella le siguió a él. 1시간가의 차를 몰아서 수양관에 와. Manejando durante 1 hora, vinieron al retiro. Qué lindo el monte, dijo ella. 쓰다가 Y después mirando largo 사람들이 tiempo, 많이 있는 걸 봤어. había mucha gente. 아, 그거 보니까 수양 Se dio cuenta que era el retiro 아들 이렇게 쏘갔다는 생각. y se dio cuenta que fue engañada por el hijo. Me has traído engañándome. 아들이 말을 했어. El hijo habló. 어머니 여기까지 오셨는데 Mamá, al fin y al cabo viniste hasta aquí. 만나보시랍니까? ¿No quiere encontrarse con Pastor Oxupar? 만날 수 있나? ¿Y me puedo encontrar? Sí, madre. Vamos a encontrarnos. 만날 거. ¿Para qué? Yo no hay ninguna razón que para no encontrarme. Y vino esta señora. Yo le pregunté, 모친은 죄인 señora, 생각하시죠? usted piensa que usted es pecadora, ¿verdad? 이분 젊을 때 처녀 때 Cuando ella era joven, 공무원 생활을 똑똑하다. ella era funcionaria pública. Era muy inteligente. 그러면 죄인이지. Claro que somos pecadores. 다 이단들이나 죄 없다 하지. Secta como usted realmente dice que no tiene pecado. Qué 죄 simpático, 없다고 ¿verdad? 이단이고 죄인이라 하는 게 정당이. Realmente, cuando decimos que no tiene pecado es secta, 내가 y para ella la respuesta era que uno sea pecador. Y yo le dije para que lea Romanos 3, 23, 24. 그분이 모든 사람. Ella leyó por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. 그래도 죄인이에요. Y de igual manera, ¿usted sigue siendo pecador? Claro, soy pecadora. 왜 성경을 안 믿어요? Porque usted no cree en la 왜 내가 palabra. 성경하면 당연히 ¿Por qué 그래 안 no voy a leer? ¿Por qué no voy a creer en la Biblia? Usted no cree. Son secta y ustedes no creen. 믿는데요. ¿Por qué? ¿Qué 66권 다 cree? 믿어. En la Biblia, todos los 66 libros yo creo, dijo ella. 여러분도 읽어봐요. Vuelva a leer otra vez. Y ella leyó. 그래도 죄인이에요. ¿Y usted sigue siendo pecadora? 죄인이라니까. Claro, te digo que yo soy pecadora. Yo me reí y hablamos. 성경이 뭐라고 말하는 La Biblia, ¿qué es lo que está diciendo? Léalo. 지금까지 그 성경을 읽어도 Hasta ahora, a pesar de que ella leía la Biblia, 눈을 가리고 나와. Satanás
le había cegado los ojos. Siendo justificado, ella no entraba en eso. Por favor, lea de manera más detallada y se asustó. Ella volvía a mirar. Era igual. Era el mismo versículo, era el mismo libro que el que ella tenía. Señora, óigame. Jesucristo murió crucificado en la cruz y si somos pecadores, es vano la muerte de Jesucristo. Yo le voy a leer una palabra más de la Biblia. 1 Corintios 6:10. Yo le leí. En 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En el 11, cuando vemos, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos dejó totalmente limpios y nos ha dejado santos, nos ha dejado justos. Dios nos dice que somos justos. ¿Esto no es la Biblia? Es la Biblia. Es la palabra de Dios. Si Dios nos dice justos, por más pecador que sea uno, somos justos. Es maravilloso. Muy maravilloso. ¿Por qué uno no puede leer esa parte de la Biblia? Satán le ha cegado el ojo y no sabiendo ello, cree que si decimos justos somos secta y que si decimos que somos pecadores, eso es lo correcto. ¡Qué pena! Miles de personas realmente hacen lo que es la enemistad ante la cruz. Si dicen que son pecadores ante la cruz, quiere decir que la cruz de Jesucristo ha sido un fracaso. Jesucristo ha muerto por nuestro pecado. Por más que murió en la cruz y decimos que somos pecadores, Jesucristo significa que fracasó en la cruz. No hay una maldad más grande que eso. La Biblia, ese día, la abuela se hizo muy humilde. Yo no conocía la Biblia. Ese día ella obtuvo el perdón del pecado y estuvo feliz. Y luego, tenía 93 años, yo me encuentro con el hermano en Daejeon. ¿Cómo vive su madre?, le preguntó. Tenía mucha edad y ella no podía salir afuera. Cuando está aburrida, llama a la gente que conoce y le dice, ¿quieres venir a mi casa? Abre la Biblia. Nos dice justos, dice ella. Si Dios nos justifica, es correcto decir que es justo. La Biblia dice que somos justos y somos justos, punto. ¿Por qué tú te jactas y dices que eres pecador, aunque en la Biblia dice que somos justos? Nos lavó para siempre Jesús. Nos lavó perfectamente. No es que a media nos lavó y nos dejó así sucios. Nos dejó perfectamente limpios. Y aquí dice, recibid el perdón del pecado. Porque ya hizo todo lo del perdón del pecado. Recibid. Solamente tenemos que aceptar. No es hacer algo por el perdón del pecado. Ya se ha logrado el perdón. Ya ha acabado el perdón. Ya soy justificado. Ya me ha lavado. Y con eso basta. ¿Pero por qué dice que es pecador? ¿Ha leído la Biblia? En Isaías 44:22, ¿qué dice? Es la palabra que Dios nos dice a nosotros. En Isaías 44:22, ¿qué dice?
내 죄를 안 계산 도말하였으니 너는 내게로 돌아와. 내가 너를 구속하겠다. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. 모든 사람이 죄를 범하였으면 하나님의 영광에 이르지 못한다. Ahora todos han cometido pecado, no pueden llegar a la gloria de Dios. El pecado no puede estar delante de Dios. 하나님 왜 오라 그럽니까? ¿Por qué Dios nos llama? 죄를 다 씻어 나왔으니까. Porque ya nos lavó de todo pecado. Simplemente ven, yo ya lavé tu pecado. 십자가의 피로써 Mediante la sangre de Jesucristo te lavé para siempre. Simplemente tienes que venir y simplemente tienes que aceptar. Simplemente tienes que creer. No hay nada de lo que tengas que hacer por el pecado. Simplemente debes creer. No es nada difícil. 숨쉬기보다 쉽죠. Es mucho más fácil que 숨 쉬어 죽는 사람 많은데. respirar, porque muchos mueren por no poder respirar. Amén. 이 복음을 Es anunciar este evangelio. 우리는 재판할 때 보면은 Cuando uno 판사가 있고 juzga, 검사가 está el juez, el fiscal y el abogado. 죄를 졌다 뭐라 그럽니다. El fiscal comienza a condenar y dice muchas cosas por el pecado. Y luego el abogado dice que no y 그래서 변호사 va defendiendo en gran manera. 판사가 마지막에 Luego, por último, el juez dice inocente. Tan. 검사 소리 만만해. Por más que el fiscal diga cosas, no tiene ningún valor. 변호사 소리 뭐래다 가치가 없고 Diga lo que diga el abogado, no tiene ningún valor. 판사의 말이 La palabra del juez tiene valor. 성경은 판사의 말 하나님이시니. La Biblia es la palabra de Dios, es la palabra del juez. No vayamos a creer otra cosa. 성경을 믿읍시다. Vamos a creer en la Biblia. 이게 뭐라 그랬어요? ¿Qué es lo que la Biblia 내 dice? 허물을 빽빽한 구름에 사라진 같이 Yo deshice como una nube tus rebeliones 안개 사이 너는 y como niebla tus 도말했으니까 pecados. Vuélvete a mí, 자, 죄를 porque yo te 내가 redimí. 뭘 하려고 하지 마라. No trate de hacer algo por el pecado. 내가 죄를 씻어 못한다. Si nosotros tratamos, no podemos hacer nada para lavar. Jesucristo lo hace. Ya lo lavó perfectamente. 십자가를 바라봐라. Pongan los ojos en la cruz. Ya ha sido lavado. No oigan otra palabra. Por favor, no oigan 그래서 피로 내지. la voz de Satanás. Mediante la sangre de Jesucristo el pecado ha sido lavado. 허물을 빽빽한 구름에 사라진. Yo deshice como una nube tus rebeliones 도말했으니까 와라. y como nieblas tus pecados. Ya lo deshice. Vengan. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님 영광을 이루지 못한다. Y todos han cometido pecado, no pueden llegar a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención de Jesucristo. 없이 No hemos hecho absolutamente nada y hemos sido justificados gratuitamente. 하나님의 말씀입니다. Esto es la palabra de Dios. 하나님 우리 보고 어렵다고 했어요. Dios nos dice justos. 죄를 지었는데 Hemos cometido pecado, 구속했어. pero Cristo nos ha redimido. Aleluya. 안타까운 것은 Lo penoso, 일단 참 많은 사람을 속이고 Satanás engañó a mucha gente. 눈처럼 이게 씻었다고 하고 En la Biblia dice que nuestro pecado ha sido más blanco que la nieve y ha sido lavado. Dios nos dice justos. 기억지 아니하십니까? Jesús dice que no se acuerda de nuestro pecado, pero la gente dice que es pecador. 오늘 많은 강대한 죄인이라고 가르칩니다. Mucha gente en el púlpito enseña de que son pecadores. Está cometiendo un gran error. 우리 죄를 완벽히 El Señor Jesucristo perfectamente, 영원히 para siempre, 눈과 같이 dejándonos como una nube, nos lavó nuestros pecados. Es creer en eso. 죄인이 아닙니다. No somos pecadores. 지었지만 Hemos cometido pecado 예수님이 받으셨어요. y Jesucristo recibió la paga de ese pecado. Somos limpios, somos santos. 그렇게 말해요. Jesucristo así nos hizo. 저는 이런 복음을 많은 목사님들이 전하게 되기를 Este evangelio, quisiera que muchos pastores lleguen a predicarlo, 간증하신 목사님 말씀하셨어요. como el pastor que hace un momento testificó. 죄사함 받아 참 이야기 간증이 너무 은혜로웠어요. Él contó cómo hemos obtenido el perdón del pecado y tanta gracia allí. Este pastor pensaba que era pecador hasta ahora. 말씀을 듣고 참 거룩 Oyendo la palabra, él dijo que pudo obtener la santificación. 여러분 하나님의 말씀을 믿으십시오. Ustedes también crean en la palabra de Dios. 그때 죄인이라도 Ante la vista de ustedes, por más que parezcan pecadores, 의롭다면 의로운
Si Dios les dice, justos son justos, 죄를 지었지만 aunque han cometido pecado, 하나님 씻었다면 씻을 겁니다. si Dios les lavó, 생각이 son 하나님 lavados. 이기게 하십시오. Por favor, con su 하나님 pensamiento no 생각이 venzan 여러분을 이기게 하십시오. la palabra de Dios. Permitan que la palabra de Dios llegue a vencerlos. Dios dice, te dejé más blanco que la nieve. 놀랍지 않습니까? ¿No es maravilloso? 감사하지 않습니까? ¿No están agradecidos? 죄 있는 사람 손 들고 Alce la mano el que tiene pecado. 왜한 사람도 손 안 드십니까? ¿Por qué nadie alce la mano? 다 씻어졌습니까? Todos han sido lavados. 박옥수 목사 말이 아니라 No solamente 성경입니다. el pastor Oxupar. En la Biblia dice, algunos, 노래 있으면서 siendo ancianos, 받쳐 주님을 섬겼습니다. un anciano sirvió al Señor entregando toda su herencia. Cuando se avecinó la muerte, 죄가 있는 거예요. tenía pecado. 그런 사람 참 많습니다. Había mucha gente, hay mucha gente que es así. En la muerte piensa que es 하나님 pecador 욕하다 y insultando al Señor Jesucristo muere. Hay muchos que son así. 여러분들도 이제 전하십시오. Ya ustedes anuncien también 예수님 피가 우리 죄를 완벽히 que la sangre de Jesucristo nos lavó perfectamente nuestro pecado y que Dios nos acuerda nuestro pecado, que nos dejó más blanco que la nieve, que en la Biblia está escrito, dejando el pensamiento. Crean en la palabra de Dios 우리가 잘한 사람들 보여주려고 para mostrarnos Dios. 창세기 27장을 그렇게 기록. Nos ha escrito Génesis 27. 그 27장에서 En el 27, 에서는 열심히 했습니다. Esaú se empeñó mucho y no pudo recibir la bendición. Jacob no hizo nada 어머니 해준 것 가지고 y con lo que la madre hizo, recibe la 우리가 뭘 bendición. 해야 하는 게 아니라 No es que algo debemos 예수님이 hacer, 대신 해준 걸 가져갔어. sino que cuando llevamos lo que Jesucristo hace, recibimos la bendición y desea contarnos eso a nosotros. ¿Están en el lado de Esaú o en el lado de Jacob ustedes? Pónganse 잘한 것 가져가지 마. en el lado de Jacob. No lleven eso de lo que hacen bien, porque Jesucristo trabaja, ustedes son justos. Yo cometí pecado. 죽었기 때문에 Porque Jesucristo murió por mi pecado, ya Él recibió el castigo por mi pecado. Crean de tal manera. 여러분 모두 En esta ocasión todos 또 ustedes 많은 목회자들 y muchos pastores, 이런 말씀을 en adelante 전합시다. vamos a anunciar 우리 este evangelio. CLF는 En el CLF, 전 세계 모든 목회자들이 todos los pastores de todo el 이런 mundo 올바른 진리를 전해서 anunciando esta verdad, 죄에 빠진 많은 사람을 precisa, 건져내는 일을 rescatando a mucha gente que está en medio del 하나님 pecado. 기뻐하시고 우리를 돕고 Dios con 계십니다. gozo nos ayuda a nosotros. Después de que yo creí en esta verdad, de manera maravillosa Dios me bendijo. 오늘도 잘 몰라가지고 에서처럼 Hoy 자기가 잘했으니까 en día la gente no conoce y cree que si lo hace bien como Esaú recibe la bendición. Porque yo ayudé a los otros a recibir la bendición. Porque yo ofrendé, recibiré la bendición. No es así. Es la sangre de Jesucristo. Esa sangre nos lavó. Si la sangre de Jesucristo no pudo lavar nuestro pecado, eso es insultar al Señor Jesús. La sangre de Jesucristo lava nuestro pecado. No sean engañados. Todos nosotros, con el corazón de haber obtenido el perdón del pecado, agradeciendo a Dios la vida restante, viviendo de manera feliz, espero que se pongan delante de Dios. Muchas gracias. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted. 이게 이렇게 명백하게 우리 죄가 사였다 기록되었는데 En la Biblia dice que perfectamente nos perdonó nuestro pecado, 죄를 씻으려고 발려주십니다. pero con nuestra obra la gente quiere recibir la bendición. Si Jesucristo no puede lavar nuestro pecado, ¿con qué manera nosotros podríamos lavar nuestro pecado? No podemos lavar nuestro pecado. Por eso Jesucristo lo lavó en la cruz. Ahora siendo crucificado, lavó nuestro pecado. Agradecemos a Jesucristo. Somos santos mediante la sangre. Somos justos. Con toda convicción podemos ir delante de Dios. Muchas gracias. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.